he sido dando paso a agradecer, entramos en un minutito y empezamos. ¿Sí? ¿Vale lo que tú me digas? Sí, sí. Tú me das entonces el go. Vale, sí, hay gente que dice que se escucha bien, o sea, que fantástico. Sí, Está bien. por el chat. Eso es lo importante. ¿Empezamos entonces? Sí. Vale. Bueno, pues nada, un placer. Buenas tardes a todos. Yo soy Judith Saladrigas. Os voy a contar hoy la normativa que estamos preparando con vuestra universidad para dar un paso más en lo que es el emprendimiento académico, ¿no? Al final, la Universidad de Córdoba tiene una trayectoria de una apuesta clara y firme por potenciar la actividad de emprendimiento y la actividad de transferencia tecnológica. Y hemos recibido el encargo, estamos muy agradecidos, y además por tener la posibilidad de compartirlo hoy con todos vosotros, de poder explicar cuál es el nuevo itinerario que hemos reformulado para crear empresas basadas en conocimiento de la institución, aprovechando una serie de cosas. ¿Qué cosas son las que nos han dado un poco el kick-off, tanto a la universidad como a nosotras, de la necesidad de actualizar la normativa? Vamos a ir directamente. Vale. Entonces, los cambios que han detonado el ajuste de la normativa interna son precisamente la adecuación del marco normativo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, por un lado, a la ley de la ciencia, que es una ley que entró en vigor la reformulación, la nueva ley de la ciencia en el año pasado, en el 2022, en septiembre. Es una ley que conocemos bien porque la reforma se basa en un trabajo que desde RCD hicimos, y donde yo tuve un papel destacado, de intentar identificar aquellas ineficiencias del texto anterior, un texto de 2011, que tenía unas ineficiencias. ¿Por qué? Porque convivía con otra normativa, que era la Ley de Economía Sostenible del mismo año, pero que ambas regulaban aspectos que coincidían de manera diferente. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo un poco de curación de los artículos con la idea de intentar reflejar un itinerario más claro. De ese trabajo, que era más ambicioso de lo que finalmente ha recogido la ley, pues el resultado es, como digo, la nueva ley de la ciencia, que como veis afecta a una parte sustancial de lo que es la actividad de transferencia y el emprendimiento académico, y por tanto es primordial considerarla a la hora de reformular las normativas de las instituciones, como en vuestro caso. Luego tenemos los cambios en la ley orgánica de universidades, ¿no? Aquí los cambios, que también teníamos muchísimas esperanzas en que fuesen mucho más ambiciosos, intentando corregir determinadas cosas que también se habían identificado. Al final, al ser una ley orgánica, es muy complejo el cambio, y en mi humilde opinión, ahí sí que nos hemos quedado un poquito a medio camino, ¿no? Es una ley que intenta un poco satisfacer a todo el mundo, pero no podemos identificar un cambio clave, relevante, que digamos, esto ha sido una mejora significativa o esto otro. Entonces, sí que hay algunos puntos que también nos los hemos intentado traer a lo que es los cambios luego en las normativas internas, y que sin duda hay que considerar, pero si me preguntáis, ¿qué ley a ti te parece más rompedora? Pues sin ninguna duda, y gracias a Dios, porque esta es la ley paraguas, por eso yo muchas veces decimos, oye, la ley orgánica de universidades está fenomenal, pero si hay algo que no está previsto, nos tenemos que ir a la ley marco, ¿no? Y por eso es importante que conozcamos las eficiencias o las ventajas que incorpora la ley de la ciencia. Y por último, también interesante el apunte de la ley de startups que hace a las empresas, utiliza la mención anterior, empresas basadas en las empresas de base tecnológica, que son las empresas innovadoras, pero que a mí me gusta contarlo también en el contexto del emprendimiento académico, porque hay muchas ventajas fiscales y a nivel de seguridad social que es importante conocer
y que no se aplican de forma automática. Por tanto, lo que os aconsejo es que todos los que estéis ya con una startup o una spin-off recién constituida, reviséis la guía que ha publicado ENISA para saber cuáles son los pasitos que hay que dar para presentar todo el expediente para que ENISA te califique como empresa emergente y a partir de ahí sí te puedes beneficiar de estas ventajas. Incluye la gestión a las empresas basadas en tecnología. Por tanto, desde un punto de vista del procedimiento, nuestras normas será ley de universidades y ley de la ciencia, y desde un punto de vista de ventajas, importante considerar la ley de empresas emergentes. Con este propósito, ¿no? y este ADN de la propia Universidad de Córdoba, con ese entorno, este contexto de cambios normativos, esto es lo que a partir de ahí surgió el encargo al RCD. Es verdad que RCD, si me permitís, le dedico unos segundos, ya sabéis que es una firma muy consolidada en el ecosistema de I+D+I. Fuimos la primera firma en España en dedicarnos a innovación y emprendimiento y, por tanto, tenemos una visión muy 360 representando los intereses de los distintos agentes, tanto desde posición emprendedora, inversora, institución pública, a nivel incluso del Ministerio de Innovación, cubriendo cualquier proyecto innovador en cualquier fase del proyecto. Entonces, con este enfoque, nosotros hemos evaluado qué cambios, cuáles eran los cambios relevantes que teníamos que considerar a la hora de darle una nueva revisión, una adecuación a vuestra normativa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? A partir de ahí, es importante que os familiaricéis, ¿no?, con estas cosas y luego entraremos en la parte de procedimiento. Es decir, hemos querido compartir con vosotros tanto los aspectos materiales, ¿vale?, de los cambios de los conceptos, como los aspectos procedimentales en cuanto a el procedimiento de toma de participación de la institución, como el procedimiento que tiene que seguir el personal de investigación si quiere optar por alguna de las alternativas de movilidad que la norma presenta, y por tanto cuáles son los requisitos que tiene que cumplir. Y finalmente, ¿cómo se aterriza todo esto, todo este ecosistema? ¿Cómo se aterriza? Pues se aterriza con unos acuerdos que hay que firmar. Entonces tenemos que saber cuáles son esos acuerdos y cuáles son los intereses que protegen. Aquí es importante también porque hay unas novedades en reserva de derechos en favor del interés público que aparecen en la Ley de la Ciencia, en el artículo 35, y que tenemos que saber interpretar, porque muchas veces, como institución, si se interpreta la literalidad, no firmaremos ninguna licencia. Entonces, tenemos que saber, porque aquí tenéis que, para contaros un chascarrillo, cuando se hizo la tramitación, claro, al final es un texto que pasa por muchos departamentos. Y a los abogados y a todos los técnicos, lo que más nos encanta es opinar de todo. Entonces nos dan el documento y todo el mundo opina. Y por eso también te das cuenta que una cosa va con la otra. Entonces, estos derechos para mí al final se recogen de una forma sobrecargada, sobreproteccionista, y os contaré por qué. Por eso es importante buscar el punto de equilibrio. Vale, entonces, yo ahora os los voy a contar a modo de titulares, ¿vale? Y luego entraremos caso por caso, ¿vale?, conforme lo hemos previsto en vuestro reglamento. Primero y principal, hay un cambio muy significativo. Ya no hablamos de spin-off ni hablamos de empresa basada en tecnología, ¿vale? Que si lo pensamos, tradicionalmente, las empresas de spin-off, había instituciones que decían, solo las que se basan en patentes, que era lo tradicional. ¿Qué es una spin-off? Una empresa que al final el negocio descansa en una tecnología pública, protegida, con derechos de propiedad industrial, ¿vale? Que puede ser que en su cap table, en su estructura de capital, haya algún personal de la propia institución, en este caso personal investigador, tradicional, pero se hablaba de patentes, ¿vale? La ley de la ciencia aborda por conceptos amplios, sin calificar. Por eso hemos cambiado el concepto spin-off y nos hemos dirigido a la empresa basada en conocimiento. Por tanto, una empresa que apoya el negocio, mejor dicho, en su totalidad o parte, en resultados de investigación. Con independencia de la naturaleza de estos resultados. Porque cuando hablamos de resultados de investigación, los abogados siempre pensamos, ¿qué es? ¿De quién es?
cómo está protegido y cómo se explota, ¿no? Entonces, aquí es independiente de la naturaleza jurídica. De hecho, la ley dice, tanto si es protegible como o genera derechos de propiedad industrial, como si genera derechos de propiedad intelectual, como si es protegible mediante la normativa de obtenciones vegetales, como si es know-how y, por tanto, se puede proteger como secreto de empresa. Por tanto, eso como institución nos tiene que hacer pensar que cualquier conocimiento, si es susceptible de apoyarse en él un buen plan de negocio, abierto en un concepto tradicional de spin-off de personal investigador, patente, empresa. No, estamos en otra dimensión, con un enfoque mucho más abierto. En esa línea, importantísimo, la ley te dice, las empresas en las que la universidad podrá participar deberán realizar alguna de las actividades. Veremos que nosotros buscamos la seguridad jurídica de esa actividad que califique como una empresa que impacte en una actividad de I+D+I a través de la realización de una serie de contratos. Lo veremos a continuación, ¿vale? Por tanto, que haya un vínculo jurídico-económico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al concepto tradicional de la spin-off, hemos dicho empresa, patente, personal investigador. ¿Cómo llegaba la patente a la empresa? A través de un contrato de licencia, ¿cierto? Por tanto, hay un vínculo jurídico-económico. Yo te dejo usar algo y tú me pagas. Pues ahora, en ese concepto nuevo de empresa, también buscamos ese vínculo. El vínculo no necesariamente tiene que ser de licencia, sino que veremos qué alternativas de vínculos jurídicos están recogidas en el artículo de la Ley de la Ciencia que habla de la posibilidad de participar en empresas basadas en conocimiento. Entonces, al margen de ese vínculo jurídico-económico, que ahora os he anunciado y lo veremos a continuación cuando concluyamos el ecosistema, hay otro vínculo muy claro desde el inicio, si cogemos el criterio tradicional, que es el personal de la universidad, ¿vale? El personal. Porque aquí estamos hablando de en qué nos apoyamos. En un recurso intangible, que es la tecnología, el conocimiento, los resultados de investigación. Y aquí, ¿cuál es la novedad? Aquí nos apoyamos en un recurso humano. ¿De qué nos habla la ley? La ley ha hecho una evolución desde el perfil tradicional de personal investigador a un enfoque más personal de investigador. ¿Vale? Este personal de investigación incluye, lo veremos a continuación, a varios tipos de perfiles. O sea, lógicamente, dentro del personal de investigación está el personal investigador, ¿vale? Pero veremos también que está el personal técnico y el personal de gestión y el de administración de servicios. Si realizan funciones que impacten, ¿dónde? Es el sentido común. La generación del conocimiento. ¿Qué es lo que pasaba tradicionalmente? No, es que resulta que tengo este, tal, este otro, que todo esto ha contribuido. Y resulta que solo los investigadores puros, que aparecía así en el contrato, tenían una serie de beneficios. Ahora no. Ahora hemos cambiado y del concepto de personal investigador vamos a un concepto más amplio de personal de investigador. Luego hay otro punto muy interesante, que como la ley de la ciencia no distingue cuando regula, las universidades podrán participar en empresas que realicen una serie de actividades, lo que os he contado aquí. Nosotros, desde el despacho, con una visión posibilista pero conservadora, consideramos que podemos incluir también a los miembros de la comunidad universitaria, los estudiantes, los alumnos y los exalumnos. Los alumnos y los exalumnos pueden contratar con la universidad un contrato, por ejemplo, de prueba de concepto, y si de ese contrato de prueba de concepto salen unos resultados, esos resultados pueden ser la base de conocimiento de una empresa basada en conocimiento. O sea, no necesariamente solo circunscribimos las empresas basadas en conocimiento
al personal investigador o al personal de investigación. ¿Esto por qué es así? Tengo muchos ejemplos, no sé si en esta universidad pasa, pero en otras universidades con las que trabajamos sí, que muchas veces la iniciativa del emprendimiento no nace necesariamente de los grupos de investigación, sino que nace de los estudiantes. Esta es una de las razones por las cuales yo aconsejo sobremanera que se refuerce la formación en emprendimiento creando equipos mixtos desde el principio, donde se mezclen estudiantes de business con estudiantes de ingeniería, con estudiantes de grado, más científico-tecnológicos, y para que empecemos a hacer ese match de trabajo conjunto. En consecuencia, que la universidad no se pueda perder la oportunidad de que hay un trabajo conjunto sobre la base de un vínculo jurídico y se genera un conocimiento, aunque sea promovido por miembros de la comunidad universitaria, estudiantes o antiguos alumnos, que no hacen opción de que la universidad pueda participar. Fijaros que eso también es un enfoque amplio. Ya no es spin-off, patente, investigador, sino que es, a ver, aquí de lo que se trata es de, por un lado, rentabilizar los activos propios públicos, los activos, recursos, infraestructuras, intangibles, ¿no? Todo lo que se pueda generar, todos los recursos, los activos, titularidad de la institución. Y sobre eso, si sobre estos activos somos capaces de idear y de concretar un negocio y tenemos lo que os decía, un equipo con una ambición de sacarlo adelante, que se pueda aprovechar y que la institución pueda participar no con un ánimo de ambición, de ánimo de lucro, sino con un ánimo de equilibrar sus derechos, tener un retorno, que ahora veremos que esto nos da la opción a tener un retorno de doble vía. ¿Por qué de doble vía? Porque yo tengo retorno derivado de la participación en el capital social y tengo el retorno derivado del vínculo, en el caso tradicional de la licencia, el royal, y todos estos recursos yo los vuelvo a meter en el sistema si consigo una revalorización, que es lo que se consigue con los proyectos que tienen esa escalabilidad y por tanto hay una plusvalía implícita conforme van madurando y una plusvalía explícita cuando hay la venta de la parte. Cuando la institución dice ya no tiene razón de ser, ahora por ejemplo estamos en un supuesto de venta de una participación de un OPI muy interesante en un proyecto y sin ninguna duda ha tenido una revolución muy interesante y ya la vamos a firmar. Es decir, no es una revalorización implícita que se ha puesto de manifiesto como consecuencia de rondas de inversión donde ha habido una valoración previa y que ya evidencia que el proyecto ha ganado valor, sino a nivel de el precio que la comprar en pago. Usted puso 300 euros, me lo invento, va a cobrar 300.000 del invento. Pero entonces, esto es que no perdamos esa oportunidad si hemos puesto a disposición estos recursos públicos y, por tanto, el enfoque es de abrirlo a la comunidad universitaria que para nosotros integra el personal de investigación que a su vez ayuda al personal investigador, pero también el colectivo, a los alumnos y a los exalumnos. Entonces, estos son los recursos: tecnología y personas, conocimiento y talento. Conocimiento, talento y infraestructuras. Es lo que puede poner a disposición la institución. Y es lo que tenemos la obligación de ver cómo lo podemos rentabilizar, porque viene de los impuestos de todos los países, con lo cual intentemos buscar las mejores eficiencias. A partir de ahí, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento, aquí tenemos una opción, que es una opción que vamos a contar, es una opción más conservadora, en el sentido de que siguen participando, porque todavía se ha mantenido en la ley de universidades la dualidad de cabezas, consejo social y consejo de gobierno, y hemos conseguido que hubiese un consejo universitario que al final agregase a ambos colectivos con un mismo fin. Se ha mantenido esa separación, esa dualidad, y por tanto aquí en el procedimiento de aprobación hemos tenido que respetar lógicamente la participación de ambos órganos, Consejo Social y Consejo de Gobierno. Pero hemos introducido una alternativa, que esto dependerá un poco de la gobernanza universitaria, si la quiere incorporar o no, que es la siguiente. Si por razones de celeridad el hecho de mantener el procedimiento tradicional de Consejo Social y Consejo de Gobierno hace que los procedimientos sean muy largos y llega un momento que hay una demanda interesante de valorar la toma de participación en empresas,
que se pueda crear una comisión donde estén personas del Consejo Social y personas del Consejo de Gobierno y que sobre la base de sus competencias tomen los acuerdos de forma conjunta de una sola vez, aunque cada uno en su ámbito competencial, si esto nos sirve para acelerar el procedimiento. Esto es una opción. Es una opción que hemos puesto en la normativa, hemos planteado como alternativa, y en manos de los órganos rectores está ponerla en práctica o no. Perdón, es que se ha debido quedar abierto esto y no sé por qué está saliendo la notificación, la voy a quitar. Sí, saca las notificaciones. Sí. Y si pones esta curva un poco más grande. Sí, sí, ya voy. Dame un segundo. ¿Alguna duda? ¿Está aquí todo claro? Vale. A ver. Voy, ¿eh? Una décima de segundo. Pues mira, los beneficios se aplican de 3 años a 5 años. Y incluso hay algunas que llegan hasta 7. Creo que las de biotecnología y de la energía pueden llegar hasta 7 años. ¿Vale? Entonces, en esa publicado una guía muy sencilla que te dice todos los pasos que tienes que seguir y tienes que rellenar un formulario. ¿Vale? Entonces, yo, como los expedientes van por orden de prioridad, yo os animaría a que miraseis la guía y fueseis viendo, porque claro, como te afecta a la presentación de los impuestos, pues cuanto antes te puedas enganchar a estas ventajas, mucho mejor. Y desde luego es muy importante en los descriptivos que se vea claro que es una empresa de impacto social, personal, o sea, que tiene que ser que genera unos impactos positivos. Lo digo porque no sé si hubiese algún No se ve, negocio más ¿verdad? de carácter Se ve esto. Vale. No se Siga. ve, sí. Entonces, esto respecto del procedimiento. Un segundo. Un momento. Es que como no tengo el pulso de que estamos viendo en diferido, no... Sí. Porque a mí me gusta contar un poco titulares, porque luego cuando vamos al detalle, al final existe sobre los titulares y creo que queda más claro. Vale, entonces, ahora veremos este itinerario, que como digo, es un itinerario prevencional, que pasa por una serie de informes hasta que llegan los órganos rectores. Sí que es interesante, lo veréis, el detalle que hemos hecho de los documentos a presentar, porque está claro que la institución no puede participar en cualquier proyecto. Tiene que participar en un proyecto que tenga unos mínimos requisitos de solvencia, ¿vale? De solvencia respecto de los recursos que se están utilizando y del equipo promotor. Vale. Entonces, ahora vamos a la participación de Lidia. ¿Qué está pasando? No lo sé. Ahora vamos a la participación del personal de investigación. Aquí os contaremos las 3 alternativas que aparecen en la ley, ¿vale? Que son 3 alternativas de vinculación. Entonces, ya la repasamos. Uno se puede vincular al proyecto prestando servicios y, por tanto, es un vínculo que permite compatibilizar, ¿vale?, tu labor en la institución con tu labor en la empresa. Luego tenemos otra alternativa, que es una alternativa más ambiciosa, que es la excelencia. ¿Vale? También tenemos experiencia en excelencia. Excelencia es que no compatibilizas vínculos, sino que se suspende el vínculo. Se suspende el vínculo con la institución y pasas a integrarte a tiempo completo en la ERE. Y luego tenemos una opción que no nos gusta mucho como ha quedado vinculada en la ley de la ciencia, que es la adscripción. Porque al final parece que la universidad pudiera ser una especie de TT, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que motivar muy bien por qué una compañía se beneficia de un recurso humano de la universidad que sigue pagando en la universidad. Porque en la inscripción el personal sigue estando de alta en la universidad. Y lo único que hacemos es que lo asignamos a un proyecto. Por tanto, tenemos que justificar por qué lo asignamos, ¿no? ¿Cuál es el racional? Entonces, aquí, en este punto, llamaros la atención, y luego bajaremos al detalle, de que cuando personal de la institución
quiere vincularse a una empresa, tiene que pensar cómo quiere vincularse. Si quiere vincularse con siendo partícipe del triple modelo de relación y tener un rol muy de impacto importante, y ahora os pondré un ejemplo para que se entienda bien, en el proyecto, o quiere una posición más accesoria. Es decir, si uno dice, yo he generado una tecnología potente, sobre esa tecnología estamos armando un business plan, tengo el equipo preparado y quiero lanzarlo y quiero tener un rol de cierto protagonismo en la institución, en la empresa, la modalidad a seguir es el artículo 18 de la Ley de la Ciencia. ¿Por qué? Porque es el que te permite, intensificar tu vinculación en un triple ámbito, como socio, como trabajador y como miembro del órgano de administración, que no tiene nada que ver, son tres modelos de relación que van por normativas diferentes y que adquieren derechos diferentes. Y yo estas formaciones a los grupos siempre lo digo, ¿tú qué quieres hacer? No, porque yo quiero cobrar. Entonces yo me digo, bueno, entonces distingue lo que significa ser socio, tienes derechos políticos a opinar, derechos económicos a cobrar, pero ¿cuándo? Cuando hay un reparto de dividendos, que normalmente en las spin-offs o en las DBT no hay, o cuando hay una plusvalía de la venta. ¿Cierto? Entonces, esto es una posición. Bueno, además, quiero además mandar en el día a día. Sí, pues si quieres mandar en el día a día, tendrás que poder estar en el órgano de gestión. Esto también nos lo permite el artículo 18. Y además podéis decir, no, pero es que yo, en razón de mi perfil, quiero tener un rol más allá de la dirección y gestión. Es decir, un rol de fondo, materiales, que yo soy experto en chips programables fotónicos y entonces voy a desarrollar. Si eres experto en esto, pues probablemente tendrás que tener un contrato de esto y tendrás que cobrar. Entonces, fijaros que es un contrato de prestación de servicios, un nombramiento en el órgano de administración y una adquisición de participación en el capital. Un triple error. Entonces, el único artículo que nos da esa alternativa es el 18. Porque si nosotros pasamos a la vía de la ley de universidades, la actividad es cierto que se levantan las incompatibilidades, ¿vale? Se levantan las incompatibilidades, pero no es necesario que puede ser que tú lo quieras, por tanto, si tú lo quieres, la única vía es el 18. El hecho de que tú prestes un servicio con un contrato directo con la empresa, no indirecto, contrato directo. Entonces, por eso yo digo que los investigadores tienen que hacer la reflexión de qué quiero ser del yo de mañana y cómo me quiero organizar. ¿Quiero participar activamente o no? Hay gente que dice, no, mira, yo con un 10%, con un 15%, no quiero estar en el órgano administrativo ni quiero ningún contrato. Entonces, escuchando a las personas, veremos cuál es el mejor encaje público. Hemos querido contemplar en vuestra normativa las tres opciones, es decir, que os bajar al detalle de los requisitos de cada una de ellas para que entendamos bien, y os he adelantado la utilidad, ¿vale? Pero para que entendamos bien cómo tenemos que motivarlo, porque son procedimientos rogados, es decir, quien los solicite lo tiene que explicar y motivar. ¿Por qué? No es automático, es porque el artículo 18. Hay que presentar una instancia y explicar. Entonces, una vez que hemos identificado un conocimiento y queremos montar una compañía, tenemos los socios, hemos pasado el itinerario de la universidad, hemos solicitado que nos queremos vincular y se ha aprobado, una vez que estamos aquí, ahora ya es implementemos. Entonces aquí hay una batería de contratos. ¿Vale? ¿Cuáles son los contratos fundamentales? El fundamental, sin ninguna duda, el que regula esto, es el contrato de socio. Porque el contrato de socios va a regular la relación entre los socios que tendrán más o menos un perfil parecido con un socio que no tiene un perfil parecido, que es la institución. Y que todos, en inicio, funcionáis con unos intereses comunes de todos a uno, pero la institución tiene una posición pública que tiene que proteger. Y entonces tenemos ahí que buscar el equilibrio entre esa protección y facilitar que el proyecto salga adelante. Eso lo digo porque es importante buscar la sincronización en los timings. No puede ser que el proyecto en el año 2 de un inversor quiera poner un invento 500.000 euros y que la institución tarde 3 meses en decir su opinión en la Junta. Eso no puede ser. Porque entonces, al final estamos ralentizando, ¿no?, en lo que es el dinamismo privado de las empresas. Entonces ahí tenemos que poner un punto, tenemos que buscar un punto de encuentro. Por eso es importante que cuando se aprueba
Veamos qué se aprueba, el pacto de socios con todos los derechos de la institución bien protegidos, que se mire aquí en profundidad, de tal manera que luego el resto de decisiones se puedan tomar de una manera más dinámica. Y muy importante, quién va a ser el representante de los derechos de la universidad de la empresa. Porque este señor, esta señora va a estar en la junta y va a opinar. Y si cada vez que le preguntamos tiene que subirlo, elevarlo, no sé, pues entonces eso nos retrasa, ¿no? Entonces, veamos a ver cómo lo podemos, cuál es el punto de confort de ambas. Entonces, sí, Es un desastre. La que toma, Mi pregunta es, que recomiendas que la institución ponga de ley la representación de lo que sea la persona consciente de que el Estado que a veces no puede tener ningún conocimiento? no. Porque Yo recomendaría que se delegue los derechos de la institución en alguien que tenga cierto conocimiento, ¿vale?, de cómo de funcionamiento de las empresas. Porque si no, cualquier cosa que se le presente, al final le van a saltar todas las alertas. Entonces, si vosotros tenéis personal, por ejemplo, en la OFI, que está ya muy acostumbrado y que le llega una convocatoria de la Junta y está entendiendo lo que le están diciendo, o habrá que ver qué perfil buscamos y en qué perfil delega el rector, porque eso es una delegación del rector, porque es la representación de la comisión. Otra cosa es que internamente no pueden adoptar ningún acuerdo que no se haya consensuado, pero es importante que tenga un cierto conocimiento. Igual que las personas que miren el expediente de solicitud, porque si no, no va a entender el business plan, no va a entender cuando le preguntemos las fuentes de financiación, no sabrá una serie de cosas que no entenderá. Esa pregunta es súper acertada porque es muy importante. Es muy importante porque los inversores privados, cuando vamos a tratar a los inversores privados, que son originales, eso no quiere saber más. Y lo que estamos buscando es a ver si es posible que nos entendamos y que hablemos un poco de que se habla. Vale, entonces ahora entraremos en los contratos. Contrato de socios y luego el resto de contratos del vínculo jurídico económico para cada parte del conocimiento. ¿Sí? Vale, pues vamos al detalle. Vale, entonces, el concepto de grupo, lo que os decía. El concepto de grupo. Aquí que tenemos, fijaros, este es un poco el descriptivo que aparece en la ley de la ciencia y dice que las universidades podrán participar en aquellas empresas que realicen las siguientes actividades. Pero ¿por parte de quién? Por eso hemos incluido aquí el tema de la comunidad universitaria, ¿no? Es decir, pues, que realicen actividades promovidas, ¿no?, por gente que esté dentro de nuestra comunidad. Entonces, nosotros lo hemos planteado de la siguiente manera. Entidades de derecho privado, las que la UNE mantenga un vínculo jurídico-económico, que esto es un contrato, cogiendo el ejemplo tradicional de que en el supuesto tradicional de privado hay una licencia, pues se realizan estas actividades, que estas actividades se recojan en un contrato. Que puede haber un contrato de investigación, desarrollo de innovación, o un contrato de prueba de concepto, o un contrato que podría ser un contrato de licencia, uso, aprovechamiento de información, o un contrato de prestación de servicio. Entonces, si resulta que hay un vínculo jurídico y en su caso humano, y se realizan una serie de actividades, como por ejemplo estas, y tenemos la prueba, porque hemos firmado un contrato, pues sería un requisito, o sea, cumpliríamos el requisito fundamental para poder preparar una memoria de solicitud de expediente para convertirse en una empresa basada en el conocimiento de la Universidad de Córdoba. ¿Vale? O sea, esto y todo el reglamento gira en torno a verificar esto, ¿no? A verificar que existe este contrato, a verificar si hay miembros de la comunidad universitaria vinculados. Entonces, todos estos pormenores son los que luego se van a ver, pero este es el artículo raíz. Por ejemplo, ¿por qué digo el artículo raíz? Porque cuando hablamos del contrato, rápidamente, si resulta que tenemos personal en ambos lados, en la institución y en la RT, cuidamos conflictos de interés. Pero los conflictos de interés pueden ponerse sobre la mesa cuando hablamos del tema de contratos. ¿Por qué hablamos de contratos? Porque los contratos tienen que regular esas cosas. Porque una prueba de concepto y la explotación de una patente tradicionalmente se vienen formalizando a través de contratos. Una especie de
¿Cómo? Es un movimiento, yo creo. Vale. Luego, aquí lo que os comentábamos, que ya lo he anunciado al principio, tenemos cuando la promoción corre a cargo o hay vinculación de miembros de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, alumnos y alumnos, podríamos hablar de un. De hecho, el reglamento, veréis, empieza con una serie de definiciones clave para situar al lector en el itinerario, ¿no?, que se va a abrir a partir de ese momento y que identifica los distintos pasos que hay dando hasta llegar a la aprobación, que es toda la recompensa que contamos. Y ahí hablamos tanto de las EBCs FUCO, aquellas empresas basadas en el conocimiento que son participadas por la universidad porque cumplen una serie de requisitos, y cuando los promotores vienen de estudiantes, alumnos y alumnos, pues se pueden acoger a las ventajas de la ley de empresa de emergencia, y en todo caso podríamos estar hablando de. Vale. Aquí, el concepto de persona investigador es una definición que ya teníamos en el excepcional artículo 13 de la Ley de la Ciencia, de la ley de 2011, y esto es el cambio que se ha introducido ahora. Por eso he dicho que el colectivo se ha ampliado. ¿Vale? A mí me gusta mucho la Ley de la Ciencia y como se entienden los conceptos estos amplios. Porque fijaros aquí que esto pasa, por ejemplo, en universidades, que según la oferta universitaria, no necesariamente todos tienen que ser científicos, o sea, de áreas científicas o tecnológicas, sino también puede ser de humanidades, porque el artículo habla de que lleven a cabo una actividad de investigación entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos basados en conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, de la sociedad, el uso de sus conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación. Este es un concepto amplio. Este es del personal investigador. Pero para agregar a los otros que participaban, hemos incluido esa mención más abierta de personal de investigación. Y lo que os adelantaba. ¿A quién incluimos? Aquí ha habido una duda en la generación de la ley, porque esto viene en un apartado que está como en los artículos, que es el 27 o el 28 de la ciencia, que la ubicación no está perfecta, porque personal investigador está en el 13. Entonces, esto aplicará a las universidades, o solo aplicará a los UBIs, y al final, haciendo una lectura integradora, nuestra interpretación es que aplica también a las universidades. Por tanto, personal investigador, personal técnico de gestión de administración de servicios, independientemente de la naturaleza de la relación de empleo, está dentro del colectivo de personal de investigación. Cuestión que os adelanto, muy importante. Cuando busquéis en la ley los derechos a este personal, cuidado que es trampa, porque hay artículos que hablan de personal investigador y hay otros que hablan de personal de investigación. Entonces, si tú dices, por ejemplo, hay un momento que habla de los beneficios que repercuten al personal de la explotación de los resultados de investigación. O sea, por ejemplo, como ya dice las licencias, llegan a la universidad y la universidad los transfiere. ¿A quién? Que la ley te dice como mínimo tendrán derecho a un tercio. Esto lo pusimos también como mínimo. ¿No? A partir de ahí, la universidad puede invertir. ¿Pero a quién? Entonces tenemos que ver, ¿esto es personal investigador o personal de investigación? Esto es muy importante, lo digo porque ahí no ha habido una sistemática clara. Cada artículo, entonces siempre tenemos que ver el ámbito subjetivo. ¿A quién aplica? Por ejemplo, menos mal, el artículo generoso, lo que os digo, del 18, que sí que nos da el margen de que el mayor que está en el consejo tiene una participación interesante en el capital social y quiere trabajar y cobrar, es que aplica al personal de investigación. Pues ahí sí que ha sido un artículo como muy integrador, ¿no? Entonces, insisto, la observación que os hago aquí es, no pensemos que la ley ha sido una sistemática de alguna manera ordenada. Tenemos que ir caso por caso para ver el ámbito subjetivo. Y ya os he contado que tenemos la versión, la mención adicional de investigador, a la versión integradora de personal de investigación, intentando solucionar la problemática de que otros perfiles se vinculaban también en la generación de resultados de investigación y se quedaban al margen de los proyectos. Y por último, este que hacemos nosotros de la comunidad universitaria, que fijaros incluye
que es el agregado, porque este incluye este más todos. ¿Vale? Entonces, esto también lo encontraréis en las definiciones de la ley. Esto en cuanto al ámbito subjetivo. Sigamos. Ahora vamos al procedimiento. El procedimiento es lo que os digo. Aquí hay una serie de informes de validación, ¿vale? Como no podría ser de otra manera, hasta que pasa a lo que son los órganos de decisión. ¿Vale? Importante, que lo veremos también a continuación. Me parece que tenemos una slide de detalle de la memoria. Sí. Hay que presentar una memoria justificativa, ¿no? Entonces, hemos intentado ser, de alguna manera, exhaustivos, precisamente para proteger los intereses de la universidad, ¿vale? En el sentido de que consten requisitos de solvencia para que la universidad a la hora de tomar la decisión pueda valorar todos los recursos que ponen en valor al proyecto como si fuera un inversor. O sea, un inversor cuando va a decidir si el proyecto analiza el equipo, analiza la oportunidad, analiza el problema, analiza el mismo plan, analiza las fuentes de financiación, es decir, analiza una serie de parámetros, ¿no? Que son los parámetros que te dicen el nivel que te son orientativos para determinar el nivel de riesgo. Oye, no hay nadie que sepa la empresa. Mal. Resulta que el business plan no se sostiene. Mal. Entonces, es importante que las personas que van a evaluar toda esa documentación, esa información, tengan conocimiento. Porque claro, voy a evaluar un business plan para evaluar a los mayores y yo no sé nada, porque no soy de finanzas. No, mal. Necesitamos ver en ese equipo de trabajo que va a recibir esa memoria que contiene una serie de cosas, porque el primer track es el OTRI. ¿Quién presta soporte? La OTRI y la evaluación de la memoria. Entonces, como mínimo deberíamos estar familiarizados con todos estos aspectos que son los claves y que van a servir para emitir estos informes. Entonces, ¿quién promueve? Puede promover la EDC de los órganos de gobierno, esto es menos casos, y los naturales que sean miembros de la comunidad universitaria. ¿Dónde se presenta esta memoria? En el registro central de la universidad. ¿Quién la soporte? La OCDE. ¿Y qué contiene la memoria? Se ha adelantado unas cuestiones y vemos el detalle en el siguiente segundo. Entonces, todo este expediente va a dar lugar a un informe. Primer informe de la OCDE. ¿Qué contiene? Una valoración técnica de la propuesta. Y esto tiene unos ejemplos. Si resulta que faltan cosas, pues se ha previsto una acción. Yo aquí os diría, si queremos que no se permite, oiga, tendrá lugar una subsanación máximo 2. Porque si no, cada vez mantener, pues, hacer las cosas bien desde una primera vez para no tener los expedientes abiertos, ¿no? Entonces, podríamos limitar. Si este informe es positivo de la solvencia técnica del proyecto, pasamos a esta comisión, la Comisión General del Consejo de Gobierno, con competencias en transferencia, el informe favorable de la UNED. ¿Y qué contiene aquí? Una valoración sobre la oportunidad de crear, participar. Acordaros que, esto también a las universidades les ha costado, ¿vale? La ley desde el principio ya, la modificación de la ley orgánica del 2001 al 2007, luego la ley de 2011 hablaba de crear las participadas. Lo que quiere decir que la universidad puede entrar en el momento de la fundación o con posterioridad. Vía una compraventa de participaciones o vía una ampliación de capital. Este segundo caso es el que menos se utiliza, pero está previsto en la ley, ¿vale? Entonces, lo digo porque si hay una empresa que se haya creado de la universidad, no haya participado y ahora esto de pescar, oye, pues resulta que estos estudiantes y resulta que están muy bien posicionados, pues oye, ¿qué les podemos ofrecer desde la institución para que vengan a nosotros y nos soliciten que la universidad entre? Porque tenemos la opción creadas o participadas. Y entonces aquí se hace esa valoración y esa valoración es una cosa que no está del todo bien expuesta, pues también podría ser. Si nos escuchan el procedimiento natural. Y por eso pasamos a la asesoría científica, que es la que tiene que dar el valor. Total. Es muy importante que vinculemos a la asesoría jurídica desde el día 1. O sea, ya la asesoría jurídica tendría que estar muy metida para embeberse
del propósito de la normativa, de que la utilidad de la misma, de qué es lo que queremos conseguir para que cuando lo lleguen, porque es lo que digo, como los abogados opinamos de todo y lo fácil es decir no y lo difícil es decir sí, y motivarlo para que estén en línea con la estrategia de la institución, ¿no? Porque a veces se hace una visión muy cerrada, ¿no? No, es que, oiga, esto es una oportunidad, es un negocio, va a crear impacto, hay posibilidad de empleabilidad, somos, o sea, todo el recorrido, ¿no? No nos quedemos solo en la cláusula de tal, que es una visión como más limitada. Entonces yo creo que es muy importante integrarnos en el equipo de la estrategia de emprendimiento de la institución, para que vayáis un poquito todos algo. Entonces, este es el itinerario, la instrucción. Vale, entonces el contenido de la memoria, lo que os digo, en los promotores, empezamos en todas las cosas. Identificación y vinculación con el grupo. ¿Yo qué soy? Un trabajador tal, un investigador tal, o sea, ¿dónde estoy? Vinculación con la universidad. Y la proyectada con la empresa. Porque yo decía, esto es, ¿qué quiero ser yo de mayor? ¿Dónde quiero estar? Socio, trabajador, miembro de la administración, incluyendo su rol, su computación de valores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué se hace? ¿Por qué soy bueno? ¿Por qué soy importante en esta compañía? Porque yo sé de la materia tal, o sé de finanzas, o sé de gestión, o sé de marketing, o sé de contabilidad, o sé de jurídico, o sé de tecnología. ¿Qué se hace? ¿Cuál es mi contribución respecto del plan de acción? ¿Vale? Luego también destacar y identificar cómo se administrar. Por tanto, si resulta que no hay nadie que sepa la gestión de compañías, cómo se integra este miembro, perdón, y luego qué porcentaje de capital social tenemos intención de dar la posibilidad de que lo compartiera, así como el reparto de capital al resto. ¿Vale? En definitiva, la estructura de la organización. Aquí un poco el quién es quién de los miembros. Y esto ya es la oportunidad de negocio. Yo en los proyectos siempre les digo, estructura y actividades. Esto es actividades. En la actividad es la descripción de la actividad que va a desarrollar, la oportunidad de negocio, solucionamos la propuesta de valor, por qué es estratégico y es estratégico porque si la institución en este ámbito, en este otro, porque tenemos esa especialidad, este grupo, esa infraestructura que queremos dinamizar, o sea, ¿cuál es el punto estratégico? Es un poquito. ¿Por qué es interesante también para la universidad? Y el interés de los promotores es la participación con el capital. Y luego la parte de la empresa, ¿no? Un poco que recoja las producciones, con estos recursos, cuáles son las actuaciones, qué dinero necesitamos y dónde queremos llegar. Entonces, estos son un poco los tres bloques, como decía yo, para analizar las infraestructuras, la solvencia, los recursos. Luego, además, en línea con todo lo que estamos diciendo, el vínculo jurídico-económico que yo quiero mantener con la institución, ¿vale? Contrato, pues ahora sí tenemos que hablar de contrato, porque no sé, yo creo que es esto lo que da el doctor. Vamos a ver si se oye desde casa. Soy maquilona. Yo creo que se le oye. Podría acercar para que se le escuche. A ver, Creo que se oye bien sin micro. Y si no me decís, acercar portátil para que se escuche un poquito. para lo que estamos viendo. Vale. Vale, entonces, acordaros que estamos en la memoria, ¿vale? En la memoria de cómo lo tenemos que presentar. Como os he contado en el punto de la definición, que necesitamos poder acreditar que realizamos una actividad que impacte en el privacy, y nosotros hemos dicho que eso lo formalizábamos a través de un vínculo jurídico, pues explicar qué vínculo jurídico hay aquí. Queremos un contrato de licencia, queremos un contrato de I+D+I, un contrato de prueba de concepto, vínculo humano, ¿vale? Es decir, ¿qué relación habrá al margen de los que estén en, pues oye, pues yo quiero contratar a estos chicos del grupo de investigación, es decir, ¿cómo estoy tirando de recursos humanos? Esto es importante a la hora de evaluarlo por parte de la institución, porque ahí es donde verá, ¿no?, que estamos utilizando recursos públicos y mezclándolos con estas empresas, que al final es un poco la prolongación en el marco de la actividad de emprendimiento de la universidad. Y lo mismo con esto. O sea, ¿qué recursos humanos vas a necesitar de la universidad y qué otros recursos vas a necesitar? Aquí hablamos de recursos. Recursos intangibles en el contrato. Recursos humanos, aquí. Y recursos de infraestructuras, aquí.
Cuanto más ligazón haya, más interés tendrá la institución en participar. Si están absolutamente alejados, dirá, es que no estamos en sintonía, ¿no? Entonces, por eso nos ha parecido que todo esto debería ir en la memoria. Primero, identificar las partes, identificar el negocio, identificar los recursos. Perdón, las partes, el negocio, el business plan y los recursos. Para que la institución pudiese tomar lo que llamamos una decisión informada. Una decisión informada. Digamos. Vale, entonces, a partir de ahí, si la empresa está constituida, lo que decíamos de creadas o participadas, si la empresa está constituida ya, pues identificar en vuestro radar si hay alguna startup que haya nacido de la Universidad de Córdoba que interese registrar, le tendríamos que pedir los estatutos sociales y el pacto de socios, le tendríamos que pedir el contrato que tengan suscrito con la UCO y como mínimo, un certificado de estar al día con las relaciones con Hacienda y Seguridad Social, que son los máximos riesgos porque son los acreedores más agresivos que permiten. Como mínimo. O sea, ahora el reglamento está abierto en el sentido de hoy, si hay alguna cosa que se identifica, que es clave, que tenéis que verificar, pues que la podáis solicitar también, ¿no? Pero como mínimo decir, oye, pues no tiene deudas, parece que ha pagado todos los impuestos, pues entonces podríamos valorar. Entonces esto sería el contenido de la memoria. Entonces aquí, en la resolución, una vez que hemos conseguido los informes positivos, ya llegamos a nuestros mayores, ¿no? Entonces, insisto, tenemos esa dualidad y aquí tenemos la alternativa, ¿no? Que lo hemos intentado poner así lo más gráfico posible. Esto tras el expediente de UCO favorable. Llegamos al Consejo de Gobierno. ¿Qué hacemos aquí? El Consejo de Gobierno propone al Consejo Social la aprobación de la toma de participación de la UCO en su constitución o con posterioridad, vía compraventa o vía ampliación de capital. Y esto es una previsión que está en la ley de universidades. Es el Consejo de Gobierno, que no sabemos por qué lo dice exactamente ahí, porque la ley de universidades es curioso, que si os fijáis, no establece un procedimiento para participar en las EBTs. Si lo que dice es cosas un poco aleatorias como eso, pero no hay un itinerario. Por eso, cada institución ha marcado un poquito su itinerario según la normativa de aplicación. Pero sí dice claramente la ley de universidades que será el Consejo de Gobierno el que levantará las incompatibilidades. Por eso hay que meterlo. Quien le prepare el expediente al Consejo de Gobierno le tiene que incluir eso. Por eso lo hemos puesto en el vínculo humano. En el expediente, oye, somos estos investigadores, tenemos estas incompatibilidades, queremos que se nos levante, traslade toda la información al Consejo de Gobierno para que lo apruebe. Por tanto, aquí vosotros internamente habrá que ver si esto pasa por recursos humanos, si no pasa por recursos humanos, para que todo llegue lo más rápido posible, porque entiendo yo que el Consejo de Gobierno lo querrá todo hecho, o sea, querrá ya todas las validaciones para poder decir sí o no. No, hay otras universidades que me dicen, pues que haya un informito del responsable del grupo que diga que no importa en razón de la carga docente, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, ¿qué nivel de aceptación tiene esa dedicación adicional? Acordaros que es compatibilizar sin restar, pero es verdad que personalmente va a suponer una mayor dedicación, ¿no? Aunque en ese régimen de compatibilidad que nos permite la norma. Entonces, esto son decisiones del Consejo de Gobierno. Entonces, si esto es positivo, lo trasladan al Consejo Social y el Consejo Social es el que aprueba la participación. ¿Qué participación? En el Consejo de Gobierno nos podría aclarar que toda la cosa que ocupa el Consejo de Gobierno tampoco tiene información. Pero le vendrá el informe de la comisión. En el informe de la comisión anterior, aquí el punto estará. De la comisión. Esta. De la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencia. Pero tampoco tienen. La persona que compone la comisión. Pues aquí tendríais a lo mejor que ampliar las personas que componen la comisión. O sea, cuidado, también hemos previsto, ¿vale?, que las comisiones se puedan nutrir de perfiles externos si se necesita en razón de las materias que se vayan a discutir. Te pongo un caso. Ya no es de lo básico de finanzas, y tal. Imagínate que se presenta un caso de una técnica o de un algo que dices que no nada. Una cosa que pues oye, invitamos a alguien que nos diga, porque esto lo hacen todos los fondos, lo hacen. Los que no son súper especializados. Los fondos generalistas, cuando tienen que evaluar la posibilidad de incorporar recursos en un proyecto del área de X, pues muchas veces llaman a un especialista que les diga, ¿no?, que les cuente un poco la actividad que van a realizar, si tiene sentido o no. Entonces, vosotros ahora, si modificáis los miembros fijos,
o si esta comisión puede invitar a otros perfiles en función de los proyectos que tengáis que evaluar, para que llegue este informe lo más cerradito al Consejo de Gobierno y que diga, sí, esto sí, esto sí, esto sí. Pero ¿me puede poner ejemplo de un caso en el que pudiera haber duda de si levantaron una compatibilidad? Pues si hay duda, pero ¿por qué hay duda? No, te pregunto. Todas las universidades españolas tienen un perfil de personal investigador y docente. Entonces ya jurídicamente está estudiado quién puede y quién no. Lo que no entiendo, cómo nos lanzan las manos de nosotros para decidir si yo levanto una compatibilidad o no. Eso habrá... Pero si levantas una compatibilidades, se cumplen una serie de requisitos que ahora vamos a explicar. Vale. Entonces, se cumplen esos requisitos y tú dices que no, la institución, me refiero, tendrá que motivar Eso, porque que de hecho está aquí, claro, que yo lo leo, no tengo nada que opinar, si ya únicamente ya hay una ley superior, la que no ha dejado claro. por ejemplo, ahora lo veremos en las posibilidades de participar, que es las posibilidades que si se cumplen los requisitos se pueden levantar las incompatibilidades. Es decir, no es que lo soliciten y no lo motiven, en ningún caso. Tú lo tienes que solicitar por los cauces de la ley, con los motivos de la ley, y si está confirmado que se dan, pues entonces se levantan las incompatibilidades, si no, no se levantan. Es decir, si tú dices, yo quiero que se me levanten las incompatibilidades y por tanto quiero ser socio en un 30%, estar en el Consejo de Administración y realizar una actividad y cumplo con los requisitos de la ley, que es que soy una EBC, que tengo un vínculo jurídico económico, que va a participar la universidad, que me dedico a la actividad de tal, y vosotros, universidad, podéis chequear todas esas cosas, Nada que opinar. nada que opinar ahí. Efectivamente, por eso es un procedimiento rogado. Un procedimiento donde la institución se reserva, porque son sus recursos, el dar esas facilidades o no. Facilidades que a su vez es importante que estas personas se puedan incorporar a la empresa porque eso da mayor valor. Porque cuando los proyectos son evaluados en el ámbito privado, se evalúa cuando no tienen métricas, sobre todo se evalúa el equipo y la tecnología. Y es interesante que sean equipos que sean solventes. Entonces, si decimos a todo que no, pues claro, nuestras empresas saldrán una Biblia. También es muy importante, o sea, los investigadores también son perfiles que es bueno que se mezclen con otros, o sea, porque a veces solos es difícil que puedan sacar adelante los proyectos porque les faltan capacidades que no son las suyas. O sea, el tema del equipo es un tema que da mucho que opinar. Pero bueno, a tu pregunta y para tu tranquilidad, no es una decisión baladí, es una decisión motivada y la carga de la prueba la tiene que lo solicitar. Que es el que tiene que decir, yo estoy aquí, cumplo esto. De hecho, cuando nosotros nos exploramos en la instante de solicitud de levantamiento de incompatibilidades, siempre ponemos documentación anexa para facilitar al que tiene que decidir que se han cumplido todos los requisitos. Vale, volvemos. Vale, entonces, el Consejo Social, otra cosa que preocupa mucho a los emprendedores es la participación. ¿Qué participación? ¿Vale? Entonces, hemos puesto lo habitual, que la participación es una participación minoritaria, porque lo que hace la universidad es acompañar, no es tener una filial. Es diferente. Lo que hace es acompañar a sus recursos para facilitar el emprendimiento académico. Entonces, si me decís, en la práctica, Judith, ¿qué es lo que soléis ver? Solemos ver en torno a un 10%. ¿Vale? Esto no quiere decir que luego hay una serie de derechos para proteger esos 10% que también nos contaremos. Pero la participación minoritaria normalmente ronda en ese entorno. Si hay alguna cosa que no se ha hecho bien, se puede subsanar. Y si al revés, si el Consejo Social confirma todo esto, se remite a la OCDE, se vuelve, ¿para qué? Para lo que os he contado en la regla, la implementación de los contratos. Ya tenemos el... Vamos a firmar, ¿vale? Vamos a firmar los contratos. Entonces, la alternativa, como os decía, es esta comisión conjunta si es necesario, si es conveniente para acelerar. Si no es conveniente, si eso no es una necesidad porque no es útil, porque ya funciona con cierto dinamismo, pues entonces no sería tan necesario. Pero como es una alternativa de la ley y sí tenemos muchos clientes e instituciones que el procedimiento este era un drama, en el sentido de que estábamos a lo mejor muchos meses para pasar de un lado a otro, pues la comisión les ha aliviado, diciendo, bueno, oye, pues que se reúnan de una vez, que lo estudien, que lo tal y que tomen la decisión, ¿vale? Pues puede ser una alternativa interesante. Vale. Entonces, ahora vamos a la participación del personal. Esto es
algo que ya sabéis, pero que lo pongo para repasar. Estas son las dichosas incompatibilidades que las tenemos sobre todo en el artículo 12, ¿vale? Que afectan a la actividad, al capital social y al órgano de administración, que es justo lo que soluciona el artículo 18. Por eso yo siempre digo que el 18 es todo. Pero depende de las personas, no tenemos que obligar, porque esto es tú tienes. Vale. Entonces, el artículo 12 no se entiende sin el 11. ¿Por qué hemos tenido casos del 11? Y os voy a contar por qué. En realidad, las limitaciones solo afectan si la actividad que tú vas a desempeñar en la compañía es una actividad idéntica o similar a la que tú realizas en favor de la institución. Y eso lo dice el artículo 12, el 11, perdón, que se relaciona directamente con las que se desarrollan en el departamento de organismo de entidad. Si no es así, no hay limitación. Entonces, nosotros tenemos un caso que se podría dar aquí de un personal de investigación que tenemos en unos grupos de investigación de perfil científico-tecnológico, pero que quieren montar una empresa de carácter agrícola y ganadero. Y entonces me dijeron, tenemos que decir a la universidad que esto no es un esrilón ni una EDT ni nada, que no estamos utilizando recursos de la institución. Entonces, la premisa 1, jurídica, es que no se está produciendo esto. Y como no se está produciendo esto, porque uno está en el departamento de informática y otro en el departamento no sé qué, pues es que no tiene nada que ver. Entonces tuvimos que hacer un escrito que nos dieron la razón, argumentando que por razón estatal, no sé dónde está, pues se constituye una empresa, pero que no entrábamos en toda la problemática de las limitaciones, que era un tema de gestión de patrimonio personal. Esto puede pasar, ¿no? Es que resulta que mis padres tienen una familia, no sé qué, yo voy a... O tienen... Pues oye, esto lo podemos llevar por la vía. Si no estamos utilizando recursos públicos, porque ¿qué es lo que está diciendo? Si es un recurso público en tu cabeza, entonces tienes que ir por la vía de las limitaciones. Pero si resulta que tú vas a poner en práctica una actividad que no tiene nada que ver con la formación o los conocimientos que tú estás adquiriendo aquí, pues eso no aplica. Entonces, lo digo, a mí me gusta explicar las cosas un poco cogiendo contexto, no racional del por qué, porque si no yo no lo entiendo. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Pues si produce concurrencia, entramos en el juego de las incompatibilidades. ¿No se produce concurrencia? Pues entonces no, pero hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo. Y normalmente nos dan la razón, ¿eh? No es la primera vez que lo contamos, pero de entrada es no. Como digo, que lo fácil es no, y lo difícil es sí. Vale. Entonces, aquí tenemos el artículo de que cuelga que sale del anterior, del orden. En todo caso, el personal contenido en la aplicación de esa ley no podrá ejercer. Entonces, aquí tenemos las tres. Y estas tres, a mí me gusta, por eso lo he explicado al principio y no paro de repetirlo, que las veáis solucionadas en el 18, porque es lo que queríamos conseguir con ese artículo. A pesar de que queríamos que se levantasen las incompatibilidades sin necesidad de que la institución participase. Pero eso, como pasó por 50.000 departamentos, como todas las normas, pues al final no se consigue. ¿Vale? Y aquí tenemos las limitaciones que son las que tenemos que lograr compatibilizar, o que se levanten o que no apliquen si yo soy capaz de explicar, de motivar el por qué me quiero vincular a una compañía. Porque el artículo 18 dice, si tú quieres trabajar, pues esto, y lo motivas, al final en el apartado 3 te dice, entonces no se aplicarán ni esta ni esta. Pero lo primero es, yo quiero trabajar para la compañía. Entonces, la mayoría de investigadores quieren trabajar, solo muy pocos no, para que veáis en la práctica. La utilidad del 18. Vale. Yo tenía una pregunta. El apartado C no se levanta en incompatibilidad. Si quería que decidiera qué tipo de cargos... A ver, te digo una cosa. Justo esta semana nos ha llegado una referencia, porque esto era el absurdo del más absurdo. Entonces, nosotros como somos proteccionistas, cuando nos hacen esta pregunta del cargo, siempre decíamos, ostras, y mira que nosotros en el trabajo de modificación pusimos la C, porque decimos, si estás en el órgano de administración, ostras, que puedas también participar y tener un cargo. Pero no puede ser presidente, no puede ser secretario. Vale, esto es una literalidad y era mi criterio, hasta ayer, porque ayer ha llegado un informe del Ministerio a mis manos que admite que por lógica interpretativa, si se levanta puedas hacer caso. Entonces, vosotros podéis hacer la consulta si queréis. Vale. Entonces, lo que ayuda es que si tienes cargo de consejero delegado, firmar por los dos lados, entonces no, pero eso lo podríamos cubrir por el conflicto de interés.
y por no estar en los dos tipos, para que no haya multirepresentación, eso desde luego que no. Pero que sepáis que esto, o sea, rabiosa actualidad os cuento, ¿sabes? O sea, que era mi criterio, ¿eh? Mi criterio era decir, lo intentamos en la tramitación de la ley, no se ha admitido, pues que hay instituciones que hacen un poco la vista gorda, ¿eh? Y de hecho en los comités estos de no sé qué se decían, esto es absurdo, que es absurdo. Entonces, bueno, pues que sepáis que estamos en este punto, que ahora tenemos esta opción. ¿Cómo se ha llegado a este informe? La institución lo ha preguntado directamente. Lo digo porque si tenéis dudas podéis vosotros también preguntarlo al servicio que corresponda, de cómo se interpreta esto. Universidad. Sí. Puede decir cuánto más. No. Vale, entonces, esto es la situación que tenemos ahora. Vale, entonces, la participación del personal, es decir, ¿quién lo solicita? El interesado. ¿Qué tipo de contrato? ¿Un contrato laboral o el que determina la normativa de la seguridad social? Esto es esto ya son las 3 modalidades de participación, que esto os lo explicará Leticia. Venga, genial. Entonces, lo que comentábamos antes, el tipo de modelo de relación, lo que tenemos es la prestación de servicios. ¿Qué conseguimos en la prestación de servicios? Artículo 18 de la Ley de la Ciencia. Compatibilizar el vínculo que tenemos actualmente con la universidad con el vínculo, con un nuevo vínculo con la es decir, habría 2 relaciones laborales o contractuales. Incluimos quién lo solicita, el interesado, el promotor, el personal de investigación que quiera prestar servicios para la EDC. Es un procedimiento rogado y sujeto a autorización. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de contrato necesito? Tendremos que firmar. Tendremos nuestro contrato con la universidad, que va a quedar aparte y quedará tal y como lo tenemos. Incluiremos un nuevo contrato, que será laboral, mercantil, según proceda por la normativa de la seguridad social. ¿Vale? Esto es una cosa que no podemos elegir porque la ley de la seguridad social nos obliga a un tipo contractual u otro. ¿Qué características tiene de especial ese contrato que vamos a tener con la EBC y el personal de investigación? Que es a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque la ley nos obliga a que el nuevo contrato que vamos a tener con la EBC no modifique ni la jornada ni el horario del personal de investigación. A colación de lo que preguntaba Lourdes, si nos encontramos ante una instancia en la cual se nos solicita autorizar compatibilizar la actividad y nos dice que va a prestar en horario de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y es el horario que tiene el personal de investigación por la institución, eso es un motivo de denegación, porque la ley nos obliga a que no modifique ni la jornada ni el horario. ¿Cómo se justifica? Eso es un procedimiento rogado que tenemos que justificar y el propio artículo 18 ya nos dice que tenemos que justificarlo a través de la participación del personal de investigación en alguna de las situaciones relacionadas con todo lo que veis en la pantalla. ¿Vale? Una vez tengamos esa justificación y se nos autorice, recibamos la autorización de la universidad y aplicaremos las limitaciones establecidas en el artículo, en la ley de incompatibilidades y podremos prestar servicios y tendremos ese modelo de relación con la ERC de 3 patas. Socio, parte del órgano de administración y como trabajador. Sí que queríamos hacer especial mención a que la ley de la ciencia ahora en 2022 ha establecido la prestación de servicios a la ERC, a entidades participadas, en un lenguaje un poquito más al caso, lo cataloga como actividad de interés general. ¿Vale? Es decir, como tal, la ley promueve, ampara y protege este tipo de prestación de servicio, que es relevante y es una novedad interesante que hemos querido también explicar aquí. Si no queremos compatibilizar la vinculación que tenemos con la universidad con lo que tenemos en la ERC, ¿qué podemos hacer? Podemos solicitar, es un procedimiento también rogado, tenemos que solicitarlo, ¿vale? La adscripción. La adscripción es lo que comentaba antes, que es una especie de, por llamarla de forma fácil, una ERC, ¿vale? Que ahora explicamos el porqué y el sentido. Es horroroso, pero puede tener su sentido. ¿Qué implica la adscripción? Implica que vamos a mantener total y absolutamente la vinculación con la universidad. Es decir, nuestro empleador, nuestro pagador, seguirá siendo la universidad. Pero, en vez de venir a la universidad a trabajar, vamos a ir a la EBC a trabajar. ¿Vale? Y entonces, por eso decimos, ¿qué tipo de contrato necesito? Ninguno, porque tu relación contractual, laboral, va a seguir siendo con la universidad. ¿Y cuál es el objeto? ¿Por qué podemos solicitar que se nos adscriba?
para la realización de labores de investigación científica y técnica, desarrollo experimental, transferencia o difusión de conocimiento o dirección de centros de investigación, etc. Es decir, tiene que haber un sentido a la adscripción, porque si no vamos a funcionar como una ETT y eso no puede ser porque no es el sentido de la norma. Tiene que haber un sentido más allá, un interés específico de la universidad en que la persona preste servicios y pueda adquirir ciertos conocimientos más allá de lo que podría hacer en la universidad para que esto tenga sentido, porque si no, no tiene sentido que la universidad pague y no reciba los frutos del trabajo. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, ¿qué supone? El mantenimiento de la relación laboral, nuestro empleador la selección de la universidad, ¿vale? Y podemos ejercer nuestra actividad en la EBE. Un matiz, no hay un contrato directo con la persona, pero sí que hay un convenio de adscripción, que es el que tiene que regular todo eso, es decir, cuál es la utilidad, ¿no? Porque y es importante que conste la utilidad, porque si no nos convertimos en una ETT y es lo que no tiene sentido. Y por último, una vía, la tercera vía que nos ofrece como fórmula de participación del personal de investigación en la EBC es la excedencia. La excedencia que supone la suspensión del vínculo que mantenemos con la universidad. Es decir, darle al pause de la relación de empleo que tenemos con la universidad. Esa relación se paraliza, se suspende, se queda en pause y ¿qué hacemos? Nos incorporamos a la EBC a través del tipo contractual mercantil que proceda por la normativa de la seguridad social. ¿Quién lo solicita? Aquí sí que tenemos un poquito más de especialidad, ¿vale? El personal de investigación, que sea funcionario de carrera o laboral fijo con una antigüedad mínima de 5 años en la institución de origen. Es decir, si no tenemos menos 5 años en la universidad, no lo podremos solicitar. ¿Vale? ¿Cuál es el objeto? Nos incorporamos a la EBC con un contrato normal al uso, el que proceda, como con cualquier otra empresa, y tiene que tener alguno de estos objetos que vemos aquí, que es la dirección de centros de investigación, programas, proyectos científicos, desarrollo de tareas de investigación científica y técnica, desarrollo experimental, transferencia, difusión de conocimiento. ¿Vale? ¿Cuáles son las características especiales o esenciales que hacen distinta esta excedencia de todo lo demás? Que cuando nos la vayan a autorizar, porque si estamos todo el rato en procedimientos rogados, nos quedamos subordinados a las necesidades del servicio, de las necesidades que tenga la institución y el servicio al que estemos adscritos, y al interés que la universidad tenga en la relación de los trabajos que se vayan a efectuar en favor de la EBC. ¿Vale? Es decir, no vale para cualquier cosa, sino que tiene que suponer un valor añadido para la institución para suspender ese vínculo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puede estar en excedencia? Máximo 5 años. La ley te habla de máximos, es decir, se podría pedir para 2, para 3, para 4, ¿vale? Y sí hay que tener en cuenta que a los 5 años hay que volver a la institución y cuando volvemos a la institución tenemos que estar al menos 2 años en la institución para volver a pedir la excedencia. Sería 5, 2, 5, ¿vale? ¿Qué supone? Nos declaran en experiencia. Damos al pausar nuestra relación con la universidad, pero se nos reserva el puesto de trabajo y tenemos derecho a que se nos evalúe la actividad investigadora y de los médicos, investigadores y técnicos en caso de que los tengamos. ¿Vale? Estas son las 3 fórmulas que permite actualmente la ley. Y con estas 3 opciones, uno puede elegir al final el tipo de vinculación que quiera tener y también lo que la universidad vaya a autorizar. Es verdad que el artículo 18 de la prestación de servicios es más de checks, pero la adscripción de la excedencia sí que hay un componente quizá más subjetivo. En la práctica, la excedencia no se pide de primeras, sino se pide, por ejemplo, cuando hay otra inversor de un proyecto que quiere una mayor vinculación del personal, entonces ya pasamos de una prestación de servicios a una excedencia. Y en la práctica también la adscripción es una cosa que promueve la institución. Vamos a crear una fundación, una materia muy específica que no te conexa, pero lo vamos a mantener desde fuera, pero me interesa que vayas tú, pero vamos a ver cómo va. Entonces, es la que propone, ¿no? Entonces, en un caso, como decía Leticia, en la prestación de servicios, en un contrato, esta es la solución intermedia cuando uno quiere promover, porque es como la sencilla. Entonces, tenemos el contrato directo, tiene que haber el vínculo jurídico. Cuando hablamos de la adscripción, tiene que haber el convenio de todas estas cosas, y cuando hablamos de la excedencia también tiene que haber un contrato donde se refleje esta actividad de materia de I+D+I para que la institución pueda ver un retorno, solo que se va los recursos. Entonces, eso es un poco las alternativas y la motivación. Por eso nos gusta hablar primero de la prestación de servicios, porque es la sencilla,
Es verdad que ya se ha introducido el incentivo de calificar la ley de interés general, porque había un horror por parte de las universidades de aplicar el 18, que lo teníamos ya más o menos formulado así en el 2011, y lo aplicaban poquísimas universidades. Y el Ministerio quiso reportar poniendo, oye, esto es una cosa de interés general, el permitir que nuestros investigadores se conviertan, o sea, que transitar de la actividad de transferencia a la actividad de investigación, que es al final donde ven la utilidad de las cosas que tú investigas, ¿no? Que vamos a ponerlas en práctica y vamos a ver cómo realmente crean impacto. Entonces, esa es el menú un poquito, ¿no? De opciones. Vale, entonces, a partir de aquí, bueno, veremos cómo hacer. Con esto, fijaros que estamos ya en el último punto de la rueda que hemos visto al principio, y estos son los contratos que tenemos que hacer. Os he dicho que el primero y principal, como estamos hablando de EBC-UCO, EBC-UCO, es el contrato que regula la relación de socios. Este es un contrato que es bastante ajeno a las instituciones, salvo que la institución tenga mucha práctica ya en la creación de spin-offs o de EBTs o de ¿qué regula este contrato? Importante. Regula la unión, la convivencia y la separación. Y el racional del documento es evitar problemas que ya podríamos haber anticipado. Entonces, la unión, ¿por qué? Que aporta cada uno, oye, yo soy socio, yo sé que yo, por eso el rol, la contribución de valor. Luego, ¿cómo nos vamos a regular? ¿Cómo nos vamos a entender mientras estamos conviviendo? Porque como estamos generando una persona jurídica nueva, pero es un bebé que viene de la comunidad universitaria, de la universidad, a lo mejor de algún socio tercero. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender entre nosotros? Estas son nuestras reglas de juego. ¿Reglas de juego en qué ámbitos? Hemos identificado 5, porque como es un contrato de promotores, queríamos simplificar de promotores, que de arranque. Si hablásemos de un pacto de socios de un proyecto con un inversor dentro, fijaros que, otro día podemos explicarlo, es una evolución, le llamamos pacto de socios y contrato de inversión, porque aparte de eso regulamos la parte de cómo entran los dineros, aquí no. Aquí es solo cómo nos entendemos. Entonces, ¿qué se regula? ¿Quién va a mandar? ¿Cuál es el gestor? ¿Cuál es el administrador? Y hasta qué punto la universidad puede decir cosas aquí o no. Pues veremos que en el órgano de administración no podrán nombrar un observador, porque a continuación os he puesto los derechos de las instituciones, los que el menú también que tenemos, que hemos identificado por nuestra experiencia, ¿vale? Veremos si serán en este caso vuestro todos o algunos, ¿vale? O sea, aquí tendríamos los derechos de la institución, pero ¿qué es lo normal? La gestión de administración, ¿cómo nos vamos a regular? ¿Quién va a mandar? ¿Cómo se van a adoptar los acuerdos? Aquí hay un punto muy importante que lo veremos aquí es, ¿qué pasa, por ejemplo, que estos son todos casos reales? Tenemos una empresa de robótica que está participada por una institución de investigación. Vale. ¿Qué pasa si se toman acuerdos relativos a que vamos a dirigir el negocio de robótica con fines armamentísticos o de defensa? ¿Entran dentro de los fines de la institución o no? Y ahora digamos sector del juego o sectores que no casen con los fines de la institución. Entonces la institución aquí, cuando se toman los acuerdos, tiene que poder levantar la mano y decir, no, esto no, yo me voy y me pagáis. O como hacemos. ¿No? Entonces, esta parte de gestión y administración y el derecho de contrapartida de la institución, que no es un derecho por fe, sino que es un derecho motivado por lo que les estoy contando. O sea, que tienen sentido. Y de hecho, los socios normalmente cuando se les explica lo que es la racional que hay detrás, no hay problema en que se acepte este catálogo de derechos, ¿no? Por tanto, aquí en temas de gestión y administración es importante que sepamos cuáles van a ser las reglas de juego, quién va a administrar, cómo se van a votar los acuerdos y si hay alguna salvaguarda en interés de la institución. Luego, vinculación de software y protección de tecnología también es muy importante. Esto a las universidades y a los centros de investigación les da miedo terrible. Y ahora os contaré por qué. Y esto es una cosa de solvencia del proyecto. Porque si nosotros, la institución, hemos pasado todo este rosario del camino del Consejo Social, el Consejo de Gobierno, la memoria, el no sé qué, y el minuto 1, todos los socios se van porque venden la participación y se queda en la universidad, ¿qué pasa? Yo tuve un caso de un grupo de investigación súper numeroso, que el responsable del grupo lió a todo el grupo y cuando los tenía todos dentro dijo, es que yo me voy porque me han ascendido. O sea,
¿Ver? Entonces, los pactos de permanencia, no competencia, exclusividad, que son los que van así, porque cuando esto lo bajamos al detalle, vale esto de vincular activos, lo que estamos es intentando mantener de una manera robusta la solvencia del proyecto, porque en nuestro cajón proyecto, que es la EBC, ¿qué hay? Personas, conocimiento, dinero, y a partir de ahí lo mezclamos todo y hacemos una actividad y cobramos, ¿cierto? Si lo simplificamos a lo mínimo. Claro, si se nos van las personas que ya no digamos que hace la universidad allí dentro. Entonces, es importante en el pacto de socios regular esto. Entonces, os explico el porqué, porque luego cuando lo leamos, incluso la gente de la OTE lo podéis explicar. Esto es así, estas cláusulas tienen que estar. Protección de la tecnología. ¿Por qué digo que esto a veces genera una... Pero si deciden 15, No, es que es un incumplimiento de contrato y los puedes demandar. no, pero yo entendería, bueno, pues para la universidad se retira, se suelve. Pero o sea, no lo saben. Es que ningún inversor te permite que no se que entrar en un proyecto que no haya una cláusula de permanencia. Pero lo normal es que haya una permanencia que plazan toda la vida mientras se desarrolla el business plan. Es decir, vamos a ver, a la universidad presentan un business plan a 3 años. ¿Qué significa un business plan? Un plan que prevé un modelo de negocio con unas expectativas de negocio, con unas proyecciones sobre la base de ¿qué? De unos recursos. Si lo bajamos al básico, que son recursos, personas, tecnología y dinero. Si se van, ¿qué no podemos hacer el business plan? Pues no podemos decir, yo solo dejaría ahí si hay un motivo justificado. También pasa, porque no enfermedad, chicos, no tengo que terminar. Pero no es que ahora me voy porque, no, tú firmas una permanencia, pero es que no solo pidas tú y digas, si me da que no, se lo pide todo el mundo. No hay inversor que entre en un proyecto, porque entonces ¿qué se va a quedar él con los 200.000 euros en la caja y todo el mundo con... Entonces, cuando hablamos de vinculaciones, permanencia, por tanto, no transmitir las participaciones, salvo que haya un escenario de evento de liquidez que sea bueno para todos. Entonces, sí, se valora y oye, pues mira, resulta que dijimos una permanencia de 3 años porque el business plan es a 3 años. Pero en el año 2, me invento, ha venido una corporación, nos ha puesto un cheque sobre la mesa, nos ha dicho que quería hacer una operación de adquisición y a todos nos parece bien. Y hemos votado, fenomenal. Muy bien. Tiene un impacto positivo para todos. Pero lo que no puedes es hacer este recorrido y luego dejar a todo el mundo tirado. Esto no. Ya no, pero pienso en que cuando estamos en investigador de la universidad, que a lo mejor no tiene muy claro el éxito del negocio, si la ley así, a lo mejor estamos usando no se atreven. Sí. Yo creo que esto es un tema de confianza y de compromiso. Si no se atreven, mal, porque lo que hay que generar es espíritu de ambición, en el sentido de si no el proyecto no es invertible. De entrada, el pacto de socios es un documento que da estabilidad, porque cuando tú vas al notario a firmar las cosas, te lo lees varias veces. Entonces es un síntoma de seriedad. No, que no firmamos nada. Yo si fuera inversora es que no pondría un duro. Entonces, no, es que lo hemos pensado, hemos hecho las reglas de juego, las hemos entendido, no sé qué, y nos vamos a comprometer y vamos a intentar sacarlo. Y este es año, no, eso no es ninguna regla, es pactar. Hay que pactar. Pero yo digo 3 porque tradicionalmente los pactos, los planes de negocio eran a 5 años y ahora lo estamos viendo que se están acortando, ¿no? Y son a 3. Entonces yo digo, en mi lógica, digo, oye, pues si tú has hecho un plan que contempla unos recursos a 3 años, lo normal es que los recursos se mantengan 3 años. Nosotros tenemos que regular cuánto. Eso que lo tenemos que decidir, ¿no? No, cuando en la memoria muestra, cuando decís que... Yo digo el reglamento, porque todo esto en la unión, uno de los objetivos también es tener un reglamento no sé cómo ¿no? Sí, correcto. No, si esto es el contenido, estos son los contratos que irán anexos a los reglamentos. No, y en el modelo de tu contrato te vamos a poner una cláusula que diga permanencia. Yuri, perdona, ¿vosotros aconsejáis que haya un modelo de contrato que es el que se tiene que llevar a cabo cada vez que se cree una nueva empresa o que pueda haber flexibilidad para que los socios promotores puedan... El pacto de socios es un tratamiento, ¿vale? Es decir, a mí me horroriza en profesión que la gente se descargue en internet modelos de pacto de socios porque no están adecuados al contexto. Si no se entiende el contexto, no podemos luego hacer las cosas bien. Pero sí que es verdad que a las instituciones, para favorecer un poco esa actividad de emprendimiento, les viene bien tener un modelo básico que sobre todo lo que va a contemplar
son los derechos de la institución que vienen en el siguiente para garantizar su posición. Y yo siempre digo, mira, esto es un poco el ABC. Y luego hay que customizar la calidad de las cosas. No es lo mismo que tengamos 15 socios que tengamos 2, que tengamos un consejo de administración que tengamos un administrador único, que no es lo mismo. Entonces, esas reglas básicas para entender y que regulen los puntos claves, que son estos, y a partir de ahí, autonomía de la voluntad y el contexto. Vale, entonces, la protección de la tecnología, ¿por qué digo que preocupa? Digo porque las instituciones siempre dicen, toda la tecnología es mía. ¿Por qué dicen eso? Porque las cosas son de quien las paga. Entonces, si nosotros, universidad, hemos pagado a los investigadores para que generen unas patentes, esas patentes son de la universidad, 100%. 100%. Si nosotros hacemos una licencia de estas patentes, me lo invento, 2, y en ese proyecto luego entra un inversor y pone 3 millones de euros, y generamos nuevas patentes, aunque esas patentes se hayan generado sobre la base de un artículo 83, es decir, que la empresa con su dinero, con el dinero de sus inversores, haya contratado al grupo de investigación para generar nueva tecnología. Esa tecnología nueva no es de la institución, es del proyecto. Entonces encontramos una base tecnológica que es riquísima, una primera parte de la institución porque lo ha pagado, una segunda parte de la compañía porque lo ha pagado, sin más. Entonces, a las instituciones, como les preocupa mucho este tema, yo siempre pongo los modelos de pacto de socios, digo, habrá una cláusula, porque fijaros que aquí, así como aquí regulamos quién manda, aquí regulamos que no se muevan los recursos, que los recursos los mantengamos ahí para que el proyecto sea fuerte y acordado. Recursos personales, recursos intangibles. Yo aquí aclaro que si los intangibles vienen de la institución, serán de la institución. Pero si los intangibles se han generado con recursos de la compañía, serán de la compañía. Y que en todo caso los socios que firman se comprometen a proteger esos recursos, a que se mantengan ahí. ¿A qué me refiero con proteger? Las compañías tienen que adoptar buenas pautas de protección de tecnología. Por tanto, no podemos fichar perfiles que impacten en la maduración de la tecnología, que son cuestiones dinámicas, sin cláusulas de cesión de derechos de explotación. Porque los derechos de propiedad intelectual hay que tener una prueba de que la cesión, de quién es el titular, de quién es el beneficiario. Entonces yo siempre digo, para proteger el IPO hay que coger los contratos laborales de vuestros ingenieros y poner una cláusula de cesión de derechos de IP en favor de la compañía. Porque ¿qué estamos engordando esto? Y cuando viene un inversor, hace una labor de lo que llamamos due diligence, que es escudriñar dentro a ver qué hay. Y dice, mira, han generado esto. Y esto nos interesa tenerlo todo súper protegido. Cuando hemos tenido inversiones gordas de compañías, una vez hicimos un proyecto donde entró Intel, por ejemplo, en una compañía, de Intel vinieron a levantar todas las licencias y a ver qué se había firmado, los contratos con los trabajadores, toda la tecnología cedida a la compañía, toda la suya. Porque lo que no querían era que hubiese ninguna fuga. Por eso es importante el punto de protección de la tecnología. Todo lo que generen los socios sí impacta en la tecnología. Lo que generen los trabajadores sí impacta en la tecnología. Lo que generen los colaboradores sí impacta en la tecnología. Hay un compromiso de los socios de tener un rigor en el sentido de adaptar protocolos y pautas de cesión. ¿Para qué? Para que entendamos para engordar la banca. Y así lo tenemos todo recogido. ¿Vale? Entonces esto lo incluiremos ahora. Transmisión de participación es muy vinculado a esto. No puedes vender el primer día, porque si no, volvemos a lo mismo, descapitalizamos el proyecto de recursos humanos. Entonces, ¿cuánto podremos vender? No, pues hay que trabajar los escenarios. Evidentemente, si viene alguien y nos pone una propuesta y es interesante para todos, pues que podamos vender. Entonces, esa mínima casuística también hay que contemplar al respecto de si la transmisión es libre o está sujeta a restricción. Luego este punto, que normalmente cuando lo explicamos horroriza esto, por ejemplo, es penal, ¿no? Penal simplemente quiere decir que hay una penalización, no significa una pena privativa de la libertad, ¿vale? Espero no tener que llegar ahí, a ver, no me gustaría. Entonces, ¿qué significa? Que como el pacto de socios regula esto, la separación puede ser por un escenario de éxito, vendemos porque nos hacen una oferta de compra de maravilla y tenemos una plusvalía y la encajamos y somos felices y nos vamos a poder salir, o tenemos que echar a alguien porque no ha cumplido. Es que resulta que yo me vinculé a un proyecto de Carlos y tenía una permanencia de 3 años y en el año 1 tal. Entonces, hay un incumplimiento de Judith y vamos a ponerle una demanda. Eso lo tiene que regular el contrato. Mecanismos ejecutivos que sean disuasorios
Y esto mucho cuidado porque hay muchas cosas muchas veces que están mal hechas. Por ejemplo, si tú te vas, nosotros te recompramos las participaciones a valor de mercado. ¿Qué os parece eso? Fatal, porque estamos incentivando el incumplimiento. Si el valor de mercado, si la compañía se constituyó con 3.000 euros en el capital social y hoy vale 3 millones de euros y yo incumplo y tengo el 10%, ¿me lo vais a comprar por el 10% de 3 millones o el 10% de 3.000 euros? Por dentro de 3.000 euros. Esas son cláusulas penales. Es decir, que si tú incumples las obligaciones, te recompraremos para recuperar el capital a un precio punitivo. Porque si no estaríamos incentivando el incumplimiento. Yo hago lo que me da la gana y como sé que me vais a comprar el precio de mercado, mira, no. Es que como los proyectos en los entornos académicos se revalorizan tanto, esto hay que tirar encima. Entonces, esto en el contrato tiene que estar regulado. Luego, si hay algún conflicto, como se resuelve, y luego si el proyecto no va bien, os recuerdo que las obligaciones son de diligencia, no de resultado. Porque esto también lo doy. ¿Qué pasa que se va mal? No, las obligaciones son de diligencia. O sea, intentar hacer las cosas bien y si las cosas van mal, rendir cuentas al juez en tiempo y forma para no asumir responsabilidad. Por tanto, normas referentes a la litigación también. Esto se da a veces del pacto de socios. Derechos de la institución. Mira qué menú tan precioso. Mira qué menú. Tenemos. Podemos nombrar un observador en el órgano de administración para estar al tanto de las decisiones que se toman. Si queremos, porque son derechos que podemos ejercitar o no. Yo los puedo poner en el pacto de socios y entonces la institución que valore en qué momento los ejercita. Derechos políticos especiales en la toma de acuerdos contrarios a los fines institucionales, lo que os he dicho. Oye, vamos a adoptar, bueno, pues entonces yo me voy, ¿vale? Eso puede estar regulado. Un derecho de información y auditoría. Tenéis que pensar que la institución es un socio minoritario, con lo cual es normal que tenga derecho a solicitar información de cómo va el proyecto para ver qué uso se está haciendo de esos recursos. Si hay alguna cuestión, solicitar una auditoría, eso está bien mal. Si hay una ampliación de capital con una aportación no dineraria, como es un supuesto de responsabilidad directa que nos lo dice la ley de sociedades de capital, solicitar un informe de un experto independiente para valorar, vamos a aportar una patente. La institución no puede asumir responsabilidad que se valore la patente por un informe de experto independiente. No, también. Y luego también hay derecho, por ejemplo, antidilución, que esto hay que acotarlo en el tiempo, ¿vale? Porque si no puede dar lugar a abuso. No podemos tener un derecho que todo el mundo se diluya, en la institución no, durante 10 años. No. Hay un criterio aquí que se suele usar, que es la inversión que haya hecho la institución en generar la tecnología, hasta que su 10% no valga esa inversión, no se diluye. Puede ser un criterio que podemos admitir. Es decir, si la institución se ha gastado 300.000 euros en generar eso, hasta que su 10% no valga 300.000 euros, no se diluye. O sea, es bueno poner un parámetro económico porque si no, al final no se paga y los otros que mantienen su posición. Algún derecho en materia de transmisión de participaciones, unido, por ejemplo, imaginaros que la institución tiene las participaciones a nombre de la universidad, pero el día de mañana las quiere traspasar a una SLU participada directamente por la Universidad de Córdoba, donde agrega, tiene toda su cartera de participados. Eso sería un derecho propio de la institución. Lo podríamos, ¿no? Hay universidades que lo tienen, ¿no? Que las participadas o derecho de separación. Yo me voy porque no me interesa cambiar los órganos de gobierno, no creemos ya en la estrategia del emprendimiento académico, estás haciendo cosas que no me interesan, que no las comparto. El derecho de separación, si hay causa, tendría que ser por un valor, por un precio indemnizatorio, y si no hay causa, por un precio residual. Es decir, si la universidad se va por un incumplimiento, habría que pagarle una indemnización, entonces el precio sería compensatorio. Si la universidad se va simplemente porque cambia de criterio y ya no le interesa mantenerla al final, pues tendríamos que pagarle el valor residual. Que esto a veces me vienen pactos de socios de universidades, esto es tremendo, dice. La universidad en cualquier momento se podrá ir y la compañía tendrá la obligación de pagarle el valor del mercado. ¿No? Estás comprometiendo los recursos de la compañía, no puede ser si no hay una causa que lo justifique. Porque imagínate que la participación de la universidad es 1 millón de euros. Tenemos que sacar 1 millón de euros de la caja para pagarle ahora porque lo ha decidido cuando no hay causa aparente. No puede ser. Entonces tenemos un poco que equilibrar. Recuperar la inversión, se ha hecho una inversión en supuestos de disolución y liquidación y luego eso. ¿Esto cuándo se pide? ¿Qué significa? Esto es un derecho muy habitual cuando entramos en una compañía que ya funciona. ¿Qué significa el régimen de manifestaciones de garantías? Esto es un régimen que siempre piden los inversores
que pasa por una declaración y a veces una garantía de los promotores de que han llevado el proyecto conforme a ley. Es decir, imaginaos que la Universidad de Córdoba entra en un proyecto que Leticia y yo constituimos en el año 2020 y por tanto lleva 3 años funcionando, y en esos 3 años pues hemos tenido clientes, proveedores, hemos recibido una subvención, hemos tenido que pagar Hacienda, alta en seguridad social, y viene la universidad y dice, quiero participar, pero garantízame y declárame que todo lo que has gestionado tú lo has hecho conforme a ley. Y si sale alguna multa de lo anterior, yo no quiero asumir. Es un instrumento de gestión de riesgo. De tal manera que separamos lo que es a partir de ahora, donde la universidad ya será socio, del pasado. Y al final lo que venimos a decir es, yo no quiero ser responsable del pasado. Esto tiene sentido el régimen de manifestación de garantías. Esta es la utilidad. Como digo, este es el menú habitual de las instituciones. Podemos recogerlo todo en el proyecto de pacto de socios vuestro y ver vosotros cuándo activáis los derechos en un sentido bueno. Vale, por tanto, el primer acuerdo era el del pacto de socios. Simplemente titulares del resto de acuerdos que no van en relación a la relación estructural, sino a la relación de la actividad, que es el vínculo jurídico-económico. Estos son los supuestos que hemos visto en la definición: contra la investigación y desarrollo, contra el protocolo de pruebas, transferencia de resultados, la clase licente. Esto es la mayoría de los casos, pero por que ahora tenemos más opciones, y el contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, aquí, ¿qué regula normalmente esta extra de contratos? Las aportaciones o prestaciones, ¿vale?, que van a hacer ambas partes, si las actividades a desarrollar y si estas actividades dan lugar a resultados, estos resultados de quién son. ¿No? Lo que cuando hablamos de resultados siempre, de quién son, cómo se protegen, cómo se explotan. ¿Sabes? O sea, esto en la oficina de transferencia, tener claros todos estos conceptos, porque son los propios que aparecen en todos estos contratos. Y para acabar, si hablamos del contrato de transferencia, que esto ya sabéis cómo funciona, porque es como antiguo, ya sabéis que podemos transmitir a modo de cesión, transmitir la titularidad a modo de cesión de la titularidad, en mínimos casos, casi nunca, o bien transmitir la titularidad con reserva de derechos, también mínimos casos, o el caso estrella, que es la licencia de toda la vida, que es el contrato de transferencia de uso y explotación. Entonces, estos son, como igual que hemos visto, los puntos claves en el contrato de pacto de socios, estos serían los puntos claves en el contrato de licencia. Para mí, ¿qué es importantísimo, importantísimo, importantísimo? Es el 5. Porque aquí es, ¿cuál es la modalidad de transferencia? Normalmente será una licencia. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Aquí también muy importante. Los emprendedores querrán todo el ámbito marketing y la universidad querrá solamente alumnos. Esto sí que es la piedra angular. Quiero que me dejen las patentes para cualquier reivindicación. Yo solo te las dejo para las instituciones, no para las otras. Pues esto es ahí el teatro. Esto es lo que quiere decir el ámbito material. La retribución, esto también es muy importante, pero ¿por qué os digo esto? ¿Por qué os digo esto? Porque aquí es donde nace el cruce de la relación con la empresa, en el sentido de, hemos dicho que la tecnología es dinámica. Puede madurar en el seno de la empresa, puede madurar en el seno de la institución, ¿no? Entonces, ¿quién se queda con los derechos? ¿De quién son las cosas? Esto hay que regularlo, porque nosotros hacemos la licencia en un punto estático. Entonces siempre decimos, licenciamos esto de la tecnología en el estado en el que está, pero resulta que el grupo de investigación sigue investigando y la compañía va recibiendo fondos y se dedican a esto. Entonces, esto tenemos que establecer un marco muy claro y muy bien, ¿vale? Por eso me gusta explicar esa parte y para que veáis la importancia. Y entonces, para acabar, aquí hay una serie de derechos, ¿vale?, que algunos son muy conocidos, pero este sí, con esto acabo, sí que quiero llamar la atención porque se ha formulado en términos un poco demasiado grandilocuentes, este de la mejor fortuna, que ya lo teníamos en la ley de economía, pero hemos añadido una cosa, que esto lo añadimos, pero como luego se ha mantenido la participación en el capital social, pues ha quedado sobredimensionado. Sobre este tema sí quería coincidir, porque el 36, muy bien regulado, el 36.000. Creo que es en el 35 este, ¿no? O es el 37. Es sobre el tema de la publicación directa a una empresa privada. El punto 5 dice que cuando se transfieren los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a una entidad privada, deberá preverse en el contrato cláusulas que garanticen la protección de la protección pública, en particular la siguiente. Y una de ellas es... Claro, es que esto es justo este catálogo de derechos en favor de la institución, ¿vale?, que se dan en los contratos de transferencia. ¿Cómo equilibramos estas reservas de derechos?
para que sean admisibles, ¿vale? O sea, la mejor fortuna en realidad racional primigenio de la Ley de Economía Sostenible del 11, que ya venía esto, aunque formulado de una manera no tan ambiciosa, lo que intentaba solucionar era que se hacían contratos de licencia a precios residuales y las instituciones cobraban muy poquito y luego había eventos de liquidez en las compañías y ese porcentaje, esa participación en los eventos de liquidez nunca llegaba a las instituciones. Entonces, tenía razón de ser decir, oye, pues a lo mejor, ¿por qué no le garantizáis un derecho de mejor fortuna que le permita también participar de ese crecimiento del proyecto, ¿no? Y eso era la razón de ser. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque por eso decimos recuperar parte de las plusvalías. O sea, que si la universidad tiene una patente y la cede en exclusiva, o sea, que no hay nadie más que la pueda utilizar, y como consecuencia de esa gestión en exclusiva vienen los señores de Away, nos dicen, yo voy a hacerte aquí, te ponen dinero, pues claro, está claro que si los que han venido se han fijado que tiene una patente de la universidad que es exclusiva. Si esto da lugar a un evento de liquidez, que la universidad puede participar de las plusvalías. Yo eso lo veo claro. ¿Cuál es la P? Lo que sigue, sucesivas transmisiones. Cada vez que haya algo, tú cobrarás. Cada vez que haya algo, tú cobrarás. Pues hay que ver cómo se describe ese derecho. Y además, esto, participar en la revalorización. ¿Por qué pusimos aquí participar en la revalorización? Porque cuando se redactó el artículo 18, la idea del trabajo que hicimos era que aquellas instituciones que no quisiesen participar en el capital social pudiesen participar de la revalorización de los proyectos, si estos se incrementaban de valor, vía la cláusula de mejor fortuna. Entonces, que por vía del vínculo jurídico se levantasen las incompatibilidades sin necesidad de participar en el capital social, ¿me estoy explicando bien? Pero la posibilidad, que es lo que te da la participación en el capital social, de participar de las plusvalías, la hicimos vía el contrato del vínculo jurídico, la licencia. Por eso aquí habla de revalorización y habla de mejor fortuna. Pero claro, si aplicamos las dos y encima eres socio, pues ya solo trabajo para la universidad. Entonces, por eso digo que mucho cuidado en cómo redactamos esta cláusula en la licencia para si cobramos por la revalorización del capital, no cobrar por la revalorización esta, porque ya lo tenemos previsto en el otro lado, y ver cómo gestionamos lo de las sucesivas transmisiones. Porque si no, estaremos cobrando todo el rato. Entonces, ahí sí que hay que ir a la casuística, porque no es lo mismo pues, un proyecto de pasado en patentes que un proyecto basado en software, no es lo mismo un proyecto de ciencias de la vida. O sea, aquí cuando se analice el pacto, el business plan, hay que ver un poco el crecimiento, los escenarios de liquidez y ver cómo se formulan este tipo de cláusulas. Por ejemplo, imaginaros que vosotros, para facilitar la licencia y que salga el proyecto, habéis fijado un royalty muy bajito y un upfront muy bajito, para decir muy bajito. Pero luego decís, oye, si sale algo, si tú consigues una ronda de inversión de tanto, pues yo me quedo un poco. Pues esto tiene sentido. Por eso tenemos que entender, si es un proyecto en cambio de economía digital y que enseguida genera métricas y que entonces va a empezar a crecer tanto y entonces ya le podéis exigir un royalty más alto, pues a lo mejor la cláusula de mejor fortuna no sería tan ambiciosa, porque ya venís cobrando de forma recurrente. Por eso yo creo que es importante, o sea, ¿tiene sentido? Sí, pero como todo, lo que no queremos es un enriquecimiento injusto. Entonces, si vamos a poner el menú de cobros de la universidad sobre la mesa. ¿Cuál es el menú de cobros? El pago a la firma, el pago por hitos, los royalties, si recibimos financiación, es un poco las vías habituales, ¿no? Que ponemos, que las podemos poner todas o algunas en los contratos. Entonces, en función de lo que veáis, pues a ver, esto habrá que formularlo en un sentido o en otro. Porque tiene que estarse. Bueno, es que está formulado de forma imperativa, ¿eh? Está formulado de forma imperativa. Entonces, bueno, pero ahí está el porcentaje. Tú dices, oye, la recuperación será de un... O en el caso... Subir o bajar lo que se... Claro, yo creo que no sería justo hacer una tabla en todos los casos lo mismo. Porque puede ser que no. Sí que es verdad, entender bien la formulación, ¿no? Y qué es lo que queremos cubrir. Que lo que queremos cubrir es, si hay algo de lo que yo te he dado que pone el proyecto en valor y que hace que se consigan grandes cosas, pues que yo pueda participar. Pero la participación está, si ya cobro por la participación de mi capital, pues esto ya no.
¿Vale? Entonces eso es lo que os quería contar, porque el derecho de reversión, esto es, si no lo utilizo, pues que me vuelva. Y luego había otro punto aquí importante, lo de actividades sanitarias. Esto se puso por el COVID, ¿no? Que se pudieran seguir investigando cosas y se pudiera seguir dar un uso no comercial, pero un uso, por ejemplo, en una situación como la que vivimos terrible, ¿no? De poder explotar esa tecnología sería algo en ese ámbito que fuera de utilidad. Nosotros en los contratos también medimos esto, indemnidad de la universidad en cuanto a la explotación. O sea, yo te lo doy, tú lo explotas, no quiero saber nada de ninguna responsabilidad, tú verás el plan que vas a utilizar. Y luego el régimen de difusión y publicación de resultados también es importante para que no haya luego ninguna fuga de información. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que os queríamos contar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas? ¿Surgirán? Bueno, si surgirán, aquí estamos, ya lo sabéis. Yo felicito por ser tan didáctico en temas que bueno, son complicados para... Es que es un poco, intentamos hacer un poco tal, que porque si te sientas aquí y estás 2 horas ahí como dando el telediario, luego y sobre todo para los likes también, para mantener un poco, bueno, pues estupendo, espero que al menos las líneas maestras se hayan entendido, la utilidad de la norma también, y ahora yo creo que es un juego, ¿no? De que todo el engranaje de la institución esté bien engrasado, que se entienda bien lo que estamos proponiendo y que surjan pues muchos proyectos que puedan ser interesantes para ambas partes. Esto, claro, tiene que venir todo promovido también por actividades de información, de divulgación, de la nueva normativa que se ha voluntad de la universidad De hacer de sacar ecosistema. adelante proyectos y ir creando nuestro pequeño ecosistema de BTS. Exacto. Bueno, pues muy bien. Me despido de los señores online. Sí. Adiós.